Oremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Seguramente cada uno de nosotros tenemos una lista larga de cosas que necesitamos cambiar. Podemos a lo mejor estar señalando lo que la iglesia necesite, lo que los hermanos pudieran estar necesitando dentro de su vida personal. Podemos ver deficiencias en las personas que vemos alrededor, hablando de nuestros hermanos que vemos alrededor de nosotros, y seguramente tenemos muchas críticas que hacer en cuanto a cómo podrían mejorar su vida espiritual. Igualmente nosotros tenemos una lista larga seguramente de estas mismas situaciones que vivimos todos los días, y todas estas pueden ser mejoradas. Tenemos la oportunidad de que podamos transformarnos, de que podamos mejorar en nuestra vida espiritual cuando nosotros conocemos el poder de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo que somos transformados, que somos renovados, que somos ahora nuevas criaturas, y todo esto es por el poder que actúa en nosotros, el mismo que actuó en Cristo, levantándolo de los muertos. Ciertamente nuestro Dios tiene el poder para transformarnos, para regenerar nuestra vida, para poder llegar a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el plan de Él para nosotros o su propósito que tiene al llamarnos a este camino? Y ciertamente también en la medida que nosotros leemos la palabra y vamos adentrándonos en ella y vamos conociendo su voluntad, es que nuestra vida se va transformando. No solo por el conocimiento, como estar acumulando ciertos versículos en nuestra mente, sino que cuando lo vivimos, cuando esos versículos viven para nosotros, los ponemos en práctica en nuestra vida diaria, entonces vamos siendo transformados mediante el poder de nuestro Dios por medio de la palabra. Así es como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, nos habla acerca de este poder transformador, del poder renovador, regenerador. Dice que nosotros éramos tinieblas, ahora somos luz. Estábamos muertos, ahora tenemos vida. Estábamos perdidos y ahora somos hallados por el Señor. Estábamos viviendo una vida desordenada, dice que éramos hijos de ira, lo mismo que cualquier otra persona. Sin embargo, ahora en Cristo tenemos la oportunidad de ser transformados. Por eso decimos que cuando nosotros profundizamos en la palabra de nuestro Dios, en la medida que vamos leyendo la Escritura y vamos conociendo a nuestro Dios, nuestra vida se va transformando todo el tiempo. Vamos nosotros asombrándonos, maravillándonos, porque esto es lo que genera en nosotros la palabra de Dios. No solo es un libro o un documento que contiene cierta información, sino que es la verdad que nos muestra acerca del poder de nuestro Dios, nos habla acerca de su deidad, y por eso nosotros nos asombramos, y este asombro santo resulta en nuestra transformación. El día de hoy vamos a hablar acerca de esto. El tema es: necesitas conocer a Dios. Ya hablamos de esto, de lo que mencionamos a través de la palabra. Es en la medida que nosotros leemos la palabra, vamos siendo transformados. Pero hoy vamos a hablar acerca de esto. Necesitas conocer a Dios desde su santidad. Esto es algo que necesitamos cualquier ser humano. En la medida que nosotros conocemos a Dios desde la santidad de Él, porque a veces podemos tener una mentalidad o un concepto de Dios en nuestras vidas de acuerdo a lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que vemos por el ejemplo de nuestros padres, lo que aprendemos por la vida que se lleva dentro de la iglesia, y puede ser que esto no sea tan exacto, tan preciso, hablando de la santidad de nuestro Dios. Por eso vamos a estudiar hoy este mensaje que creemos será de bendición para nuestras vidas, para poder entender cuál es la santidad de Dios y conocerlo desde esa perspectiva. Así de que vamos a comenzar la lectura. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es importante esto que menciona el profeta Isaías, que podamos entenderlo en el contexto de lo que estaba ocurriendo. Dice que comienza ahí, en el año que murió el rey Uzías. ¿Quién fue el rey Uzías? El rey Uzías fue un jovencito que comenzó a reinar el pueblo desde los 16 años. Imagínese usted, imagínese nada más que un muchacho de 16 años se le encomienda la pesada tarea de gobernar a todo un pueblo como rey. Fue hecho rey a esa edad y dice la palabra de nuestro Dios que él estuvo apegado a su voluntad todo el tiempo y amplió su ejército, hizo artefactos de guerra. Él estuvo implementando todo esto. No había quien le pudiera hacer frente porque Dios estaba con él. Dice, Dios lo ayudaba maravillosamente. Dios estaba con él como poderoso gigante. Así se expresa las crónicas acerca del rey Uzías. Pero cuando el rey creció, ya estando grande, cuando ya se engrandeció también en su poder, en su fortuna, en su fama y en el renombre que Dios le había dado, dice que se llenó de soberbia y su soberbia fue tal que él quiso ofrecer incienso delante de nuestro Dios. Y resulta que los sacerdotes se le ponen enfrente, hombres valientes, y le dijeron, no, rey, no te corresponde a ti ofrecer incienso. Esto es una labor solamente de los sacerdotes. Tú no puedes entrar a ese lugar. No puedes entrar al lugar santísimo. Esto es algo que le corresponde solamente a quien Dios ha designado en el tiempo que Dios ha designado. El rey Uzías, lleno de soberbia, lleno de orgullo, él pensó que podía usurpar ese lugar y que no habría consecuencias. ¿Por qué es importante eso que menciona el profeta Isaías? Porque el rey Uzías, cuando entró en la presencia de nuestro Dios, no era cualquier cosa. Para que el sacerdote, el sumo sacerdote, a quien Dios había designado, pudiera entrar al lugar santísimo, atravesar el velo, era en el día que Dios lo permitía. Era que tenía que hacer una ceremonia antes de entrar. Tenía que estar limpio. Su cuerpo y su mente tenían que estar limpios para cruzar el velo y entrar en la presencia de Dios. No podía entrar con inmundicia, porque Dios es santo. Y resulta que cuando este rey entró y dijo, es un velo, hombre, es cualquier cosa, yo puedo entrar, yo puedo ser porque soy el rey. Dios lo hirió con lepra. Y pudiendo ser su epitafio, aquí yace rey Uzías, a quien Dios ayudó poderosamente y que estuvo con él como poderoso gigante. Pudiera haber sido así su epitafio. Su epitafio, en cambio, fue, murió leproso. Ese fue el epitafio del rey Uzías. Cuando muere el rey Uzías, seguramente esto, claro que entendió el pueblo que con Dios no se juega. Y no es cualquier cosa presentarse en el lugar santísimo. No es cualquier hombre. Es a quien Dios dice, en el tiempo que Dios dice y bajo los términos que Dios da. Entonces el rey se presenta, le dice a los sacerdotes, yo puedo, yo voy a cruzar, y muere leproso, porque no puede estar delante de la presencia de Dios y salir bien librado. Esto es algo que Isaías entendió muy bien. En ese año, Isaías tiene una teofanía, es decir, una manifestación clara de nuestro Dios, y dice que en ese año, cuando muere el rey Uzías, dice, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Esa es la forma en la que él puede describirnos, y estaba allí la presencia de nuestro Dios. Y él entiende lo que sucedió.
cuando estaban allí en ese lugar, dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 volaban, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies. Entonces daban voces el uno al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Cuando esto sucedía, dice que Isaías entendió lo que estaba pasando. Él estaba en la presencia de Dios. El rey Usías había estado en el lugar santísimo, donde moraba el arca. Pero Isaías estaba en la presencia de Dios. Soy muerto. Voy a morir porque mis ojos han visto al Santo. Y yo soy un hombre de labios inmundos. Soy un hombre que habita en un pueblo de labios inmundos. No soy digno de estar en la presencia de Dios. Quiero que notemos esto. Cuando Isaías se dio cuenta en el lugar donde estaba, él reconoce toda su vileza, toda su bajeza, todo su pecado. Porque cuando nosotros estamos fuera de ese lugar, podemos sentirnos limpios. Y podemos decir, yo valgo, yo soy, yo tengo, yo hago. Es solo cuando entramos en la santidad de Dios, cuando podemos entender su gloriosa santidad, su majestad, un trono alto y sublime, que los serafines dicen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, tu gloria llena toda la tierra. Es solamente ahí cuando decimos, lo cantamos, soy nada especial en el mundo, apenas un pequeño granito de arena en el mar. Pero la realidad es que a veces decimos, no, yo soy grande, yo valgo. Yo soy predicador, yo soy el que canta bonito, yo soy el que ha evangelizado, yo soy, tú no eres nada. Eres apenas una cosa que ha sido creada por Dios y que es tan insignificante, tan pecador, tan vil, tan bajo, tan hipócrita. Es ahí donde nos sentimos así, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando conocemos su santidad. Él dijo, ay de mí que soy muerto. Mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Entonces, él entendió lo que estaba ocurriendo. Dijo, no estoy en el lugar santísimo, estoy delante del Dios vivo. Yo no sé cómo fue esto, no lo sé, pero el pensarlo, el profundizar en esto, de verdad nos debe de estremecer. Si usted no se estremece, yo no sé qué tiene en las venas, para poder decir, de verdad, estaba delante de la presencia del Dios, del ser más supremo, del ser más santo, de la luz inaccesible, o el que habita en esa luz inaccesible. Y allí estaba Isaías, escuchando cómo los serafines, yo no imagino cómo serían las alabanzas, diciendo, Santo, Santo, Santo. Él entiende todo esto. Y cuando él entiende esta situación, entonces dice que uno de los ángeles toma con unas tenazas del carbón que estaba allí, toca sus labios y dice, esto ha purificado tus labios. Ahora puedes estar en este lugar. Y cuando Dios habla, una vez que Isaías entendió esta situación y dijo, bueno, yo soy nada, soy vil, soy una cosa que no merece estar aquí, soy tan indigno de estar aquí en este lugar, mis ojos no merecen contemplar tanta hermosura, tanta belleza. Entonces cuando Dios dice, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora él dijo, pues esto santo había tocado su inmundicia y lo había purificado. Y quiero que esto lo guardemos también para el final. Bueno, cuando nosotros entendemos esta situación, inevitablemente esto transforma nuestra vida. Derriba nuestro orgullo. Y es donde verdaderamente entendemos que soy nada. Es donde genera esto de ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu. Cuando decimos yo no soy nada, no valgo absolutamente nada, no sirvo absolutamente para nada, y no porque tengamos una baja autoestima, sino eso es la única forma de responder cuando estamos ante la santidad de nuestro Dios. Esa es la única forma de responder. ¿Qué soy comparado con Dios? Soy nada. Nada.
Y eso derriba todo tipo de orgullo y entendemos nuestra dependencia de Él. Ahora podemos entender que verdaderamente Dios, y a lo mejor lo razonamos, pero poder entenderlo. Si Dios no quiere, mi corazón no late. Si Dios no quiere, mi cerebro no funciona. Si Dios no quiere, mi cuerpo no es irrigado de sangre. Cosas tan sencillas y tan básicas para que nuestra vida sea posible, solo pertenecen a Dios. Y luego de ahí, el que podamos presentarnos aquí, adorarlo, el que podamos en las noches postrarnos ante Él en oración y que Él escuche nuestra oración, es un privilegio. Y entendemos ese privilegio cuando estamos frente a la santidad de nuestro Dios y decir, de verdad, qué bendición que yo pueda ser un sacerdote para mi familia. De verdad, eso quita el sueño. Decir, no, ¿cómo que estamos cansados? No, vamos a levantarnos, vamos delante de Dios porque tenemos ese derecho, ese privilegio por el cual Cristo ha abierto el camino vivo y nuevo para que podamos accesar a Él. ¿Cómo crees que le vamos a decir? No, Señor, es que tengo bastante sueño, mira, mis niños ya se durmieron. No, levántense, vamos a servir a Dios, vamos a orar a Dios. Todo eso transforma nuestra vida, de verdad, cuando entendemos esta situación. La santidad de Dios es su perfección ética y moral. Esto que hablamos, que vamos a hablar en la parte final, que nosotros somos santos, que nosotros somos o podemos llegar a alcanzar la perfección, es algo que no concebimos o no nos atrevemos a decir porque comparados con Dios, otra vez, no somos nada. Sin embargo, cuando hablamos de la santidad de Dios, eso sí es lo que está diciendo, es una perfecta ética y moral. En Él no hay engaño, no hay mentira, no hay cosa, bueno, así lo dice la Escritura. Es el totalmente separado. Esta es la palabra santidad, de ahí viene en hebreo, esto es todo aquello que nosotros hablemos sobre santidad, lleva esa palabra Kodesh. Entonces, cuando hablamos de santidad, es la perfección de Dios, es el totalmente separado. Así lo conocían los judíos, así lo llamaban los rabinos, el totalmente otro. Esto fue algo que aún puede llegar a explotar nuestra cabeza si tratamos de comprenderlo, pero la Biblia nos dice así. En Isaías capítulo 40 y versículo 25 dice, ¿a qué pues me harán semejante o me compararán? Dice el santo. El santo. ¿A quién le van a hacer semejante o con quién lo podrán comparar? Y la respuesta en esta pregunta no es una pregunta que espera una respuesta, es una pregunta retórica donde lleva consigo la respuesta y la respuesta es con nada, con nadie y con ninguno. No hay otro que se pueda asemejar. Escuchen, asemejar. Ni siquiera ser igual. Hubo uno que intentó ser semejante al Altísimo y ya sabemos cómo fue derribado hasta lo más bajo. Porque nadie se puede comparar con Dios. Nadie. Esto es algo que causa el celo de nuestro Dios. En Éxodo capítulo 15 y versículo 11 dice la Escritura. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas y hazañas y hacedor de prodigios? De verdad, ¿quién? ¿Quién como Él? Y ya lo había manifestado nuestro Dios de una y de otra manera. En el Monte Carmelo manifestó que Baal no es Dios. Cuando llevan el arca los filisteos, dice la palabra de Dios que su dios Dagón estaba inclinado ante el arca de nuestro Dios. No hay quien se le compare. No hay otro Dios como Él. Por eso dice ahí, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O también como dice de nuestro Señor Jesucristo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro, no hay quien pueda compararse con nuestro Dios. Dios no puede ser comparado con nada ni con nadie. Nadie está a la par de Dios. Y dentro de eso mismo, si nadie se compara con Dios, no hay un Dios que pueda igualarse de entre los que los hombres llamen dioses, porque son falsos.
No solamente no se pueden comparar, sino que no tienen poder alguno, absolutamente. Esto es algo que solamente está en Dios. Los hombres quieren imitar, los hombres quieren copiar, los hombres quieren hacerse dioses de su imaginación, pero no tienen poder alguno. Eso sí lo dice allá en el Salmo capítulo 115. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen manos y no pueden palpar. Tienen pies y necesitan que los lleven. Tienen boca y no pueden hablar. No tienen poder alguno y no hay por qué temerles a estos dioses hechos de oro, de plata o de cualquier otro material. El único que merece temor es nuestro Dios. Y dentro de la santidad, si la santidad es la perfección de la ética y la moral de Dios, ¿qué cree que significa eso? Dios no tolera el pecado. Esta es la situación. Dios no tolera el pecado. ¿Por qué Usías fue herido con lepra? Porque él entró con todo y su pecado donde no debía de entrar. Dios no tolera el pecado. Para Dios el pecado no es un juego, no es algo sencillo, no es algo que yo lo puedo tener guardado y no va a pasar absolutamente nada. Para Dios es algo serio, de tal manera que dice ahí en el Salmo capítulo 5, versículo del 4 al 6, dice, porque tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Para Dios no es un juego. Y hay un dicho, a veces podemos estar nosotros mencionando, pero esto es falso. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En cierta manera, tienen razón, pero no del todo. No del todo. Dios no ama al pecador que quiere seguir en su pecado, porque esa es la idea que se conecta. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, y este es el concepto que le añaden. El concepto, esta es la enseñanza, aunque no lo dicen, pero es lo que se hace. Y el pecador puede seguir en su pecado toda su vida y al final de cuentas Dios lo va a perdonar porque Dios es amor. No importa lo que haga, no importa dónde ande, al final de cuentas Dios lo va a perdonar. No es lo que dice aquí. Y no es el único pasaje. Dice, tú no eres un Dios que se complace en la maldad. La mayoría de los dioses, de los ídolos, quiero decir, se complacen en estar dándole o haciendo pecado. La mayoría de los dioses, imagínese usted, sacrificando a sus niños, pasándolos por fuego. Esto es algo que no es para nada santo ni para nada honorable. Imagínese usted haciendo actos depravados para honrar a esos dioses. Y depravado, imagínese lo que es. Cómo se adoraba a Artemisa, por ejemplo, o a Diana, cómo se adoraba a Afrodita, con actos depravados. Dice, tú no eres un Dios que se complace en lo malo y en la maldad, y el malo no habitará junto a ti. Dios ama al pecador, sí, pero quiere que se arrepienta. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. No que siga con su pecado. Sí lo ama, pero quiere que deje su pecado. Dice ahí, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Esta es la esencia de la santidad de Dios. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y al engañador. Esto es lo que sucede cuando están haciendo cosas que no agradan al Señor. Dice, no lo están complaciendo. Dios no se complace. Cuando nosotros vemos esto no solamente vemos en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento dice así. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Es lo mismo. Dios no se complace en el pecado. Él es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Él es santo y en él no hay ni un solo pecado. No hay nada que manche esa santidad. Eso es nuestro Dios. Cuando las personas entienden a Dios, desde, como dijimos, lo que enseña la iglesia, lo que enseñan sus padres, lo que enseñan los abuelitos, lo que ellos mismos conciben de Dios, yo creo que Dios
Y ahí empieza la definición del Señor. Tienen así una imagen distorsionada. Sí creen en Dios y dicen, es que creo en el mismo Dios que tú. Al final de cuentas, no importa dónde estemos, adoramos al mismo Dios. No creo. ¿Por qué? Es el mismo Dios. Sí, pero tú te has formado un Dios a partir de la imagen que tú crees. Por eso dice, adoran a otro Cristo, dice el apóstol Pablo. Adoran a otro Cristo. Porque aunque ellos dicen, sí, adoramos al Cristo de la cruz. Sí, pero tú lo adoras de una manera distorsionada. No conforme a lo que dice la Biblia. No sustentas tu creencia en este libro. Es la única forma. Si decimos, bueno, ¿por qué crees esto? Porque mi mamá me dijo, porque mi papá me enseñó, porque así enseña el pastor, porque así fui enseñado en la iglesia, porque como dicen, fue el paquete de creencias religiosas que recibí, es lo que creo. Vacíate de eso y léele aquí. Aquí es donde está la verdad. Aquí es donde se encuentra la verdad de Dios. Y Dios dice que Él no se complace en el pecador. Que Él no va a dejar que esté cerca el que quiere permanecer en su pecado. Y lo vemos en Cristo, en el Dios encarnado. Sí, convivió con pecadores, entró a casa de publicanos, dejó que rameras lo tocaran, pero siempre era, no peques más. Esta era la condición. Así es de que sí, ciertamente nuestro Dios es un Dios de misericordia. Sin embargo, su santidad habla acerca de esto. Dios nos manifiesta la santidad de diferentes maneras. Por ejemplo, nos muestra su santidad en los juicios que ha hecho en el pasado. En los juicios del pasado, nosotros podemos encontrar acerca de David, de quien dijo, es un hombre conforme a mi corazón, y lo castigó. No le pasó por alto el pecado. Moisés, el hombre más manso en toda la tierra, no le permitió entrar a la tierra prometida por causa de su desobediencia. Encontramos a Jonás, alguien que lo mandó a predicar. Él se rebeló, dijo, no, yo no voy a ir porque ya sé que tú eres bueno y tú vas a perdonar. Y ándele, ahí va, manda la tormenta, luego se lo come el pez y hasta que Jonás entiende. Y lo estuvo mostrando de una y de otra manera con Jonás tan terco en su decisión. Y podemos encontrar al mismo pueblo, el pueblo al cual él amaba. El amor va junto con la disciplina y la disciplina es parte del amor. No se puede equilibrar esto, van juntos. Eso es lo que enseña la Escritura. Entonces, viene un pensamiento popular que dice que el Antiguo Testamento estaba reinando Dios Padre. Y en el Antiguo Testamento era un Dios lleno de ira, que mandaba matar pueblos y mandaba fuego y acababa con naciones y castigaba a su propio pueblo, un Dios iracundo. Y en el Nuevo Testamento tenemos nosotros un Dios que es amor porque está reinando el Hijo, y ahora tenemos misericordia y paciencia y longanimidad de parte de Dios. Esto no es así. En el Antiguo Testamento, el Dios del cual nos habla, el cual estaba gobernando sobre su pueblo, es el mismo Dios que gobierna hoy en día. Igualito, Él no cambia. Esto es parte de su esencia. Él es inmutable. Él no puede cambiar ni para mejor ni para peor. Solamente es Dios. Dicen, ahora tenemos un Dios tierno, perdonador. No importa lo que hagas, ya no hay castigo. Te va a perdonar. Todos somos hijos de Dios. Al final de tu vida, haces una buena oración, te arrepientes de corazón y entonces vas a ir al cielo. Eso es algo que a veces tienen esa perspectiva equivocada de nuestro Dios. ¿Queremos saber si es el mismo? Nada más tenemos que voltear a la cruz del Calvario. Dios es tan santo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Tan santo es que no va a permitir que ninguno se acerque a Él con su pecado. Ninguno. No importa, aquí no hay favoritos. Ninguno se va a poder acercar a Él con su pecado. Y si queremos ver hasta dónde llega la santidad de Dios, es ahí en la cruz. Estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para poder perdonar nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Y si hablamos de la ira de Dios,
porque esto es algo que sí nos gusta, el amor, misericordia, paciencia, ternura de parte de Dios, pero también habla acerca de la ira. En el mismo capítulo de Juan 3, donde dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el versículo 33 sigue diciendo, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no solamente no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así es nuestro Dios. Y Jesucristo es el único que puede apartar la ira de Dios de sobre nosotros. Él bebió esa copa para que usted no la tuviera que beber. Pero la santidad de Dios sigue siendo así. Él estuvo allí dispuesto a morir por nuestros pecados. En la cruz del Calvario derramó su sangre, y en esa cruz, cuando Jesucristo nuestro Señor expira, dio su último aliento, dice ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué tan santo es Dios en el Nuevo Testamento? Tan santo que cuando cargó todos los pecados sobre su Hijo Jesucristo, siendo Él el Cordero de Dios, Dios se apartó de Él, porque no puede tener comunión con el pecado. No puede estar cerca del pecado. O, queremos decir todavía, el pecado no puede estar cerca de Él. Eso es lo que es nuestro Dios. Esa es la santidad de nuestro Dios, donde en la cruz nos muestra hasta dónde llega la santidad. Esto debe de afectarnos. Necesitamos dejarnos afectar por esto. La santidad de Dios, como dijimos, nos recuerda lo poquito que somos, lo chiquito que somos. Y ciertamente Él bendice a todos. Y no podemos pensar, y aquí yo quisiera que pudiéramos concientizarnos. No podemos pensar que el Dios Santo, el que pedía al pueblo, o en este caso a los sacerdotes, cuando vengan delante de mí, quiero que se bañen, se ponen las vestiduras que yo les mandé y van a estar de la manera que yo les pido. Ceremonialmente tienen que estar limpios. Ese Dios que adoraban los judíos bajo este sistema de sacrificios es el mismo Dios que adoramos hoy nosotros. Y aunque este pacto tiene mejores promesas, es un mejor mediador y tenemos un camino nuevo y vivo para acercarnos al Padre, y tenemos nosotros una mejor esperanza y tenemos un mejor reposo, y todo es mejor y más excelente, según la carta a los Hebreos, sigue siendo el mismo Dios. Y Él está pidiendo de nosotros que vivamos en esa santidad. Esta es la importancia. Dios pide que nosotros podamos vivir en la santidad. ¿Por qué razón? Al sacerdote, Dios le decía, quiero que te bañes y quiero que entres con ropa limpia. A nosotros, Él nos limpió, no de una forma externa, nos limpió desde dentro. Dice ahí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Por qué pide santidad? ¿Por qué Dios exige santidad de parte de nosotros? Sí, y la santidad es esto, alejarnos del pecado. Eso es la santidad. ¿Por qué lo pide? Porque Él envió a su Hijo. Dijo, no me puedes decir que no puedes. No puedes decirme que no es posible, porque yo lo hice posible. Dios hizo posible su santidad y mi santidad. Lo hizo posible cuando envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Y cuando Él derrama su sangre, entonces nuestros pecados son limpiados. Y cuando entramos a las aguas del bautismo, nuestros pecados fueron perdonados. A partir de allí, necesitamos nosotros estar perseverando en esa santidad. Y ciertamente Dios nos bendice de una forma tan amplia, tan amplia. Todos los días tenemos nosotros casa, comida, ropa, zapatos, transporte, trabajo, salud, lo necesario para poder estar aquí. Todos los días nos da eso. Pero aparte de eso, eso se lo da a todo mundo. Y esto no quiere decir que Dios esté agradado con lo que todo el mundo está haciendo. No podemos pensar, Dios me está bendiciendo y por eso yo le estoy agradando. No. Tenemos todavía más bendiciones que las personas no tienen, las que están sin Cristo.
tenemos nosotros paz con Dios, tenemos comunión con Él y con su pueblo, tenemos nosotros la oportunidad de acercarnos a su presencia, y todo esto nos compromete a poder dejar el pecado. Y aquí es donde yo quiero que despierten, por favor. Despierten. Si estamos mintiendo, esto no nos permite estar en paz con Dios. Si usted está fumando en secreto, si usted se está drogando en secreto, si usted está teniendo pensamientos con una mujer que no es su esposa en secreto, si usted está teniendo deseos de venganza en secreto, si usted tiene odio en secreto, si usted está teniendo todo esto es algo que como humanos podemos tener aquí, y podemos tener aquí, y podemos hacerlo a escondidas. Pero Dios lo está viendo. Dios nos está observando todo tiempo. ¿Y sabe qué es lo terrible de esto? Lo terrible es que por más que nosotros pensemos que estamos agradando al Señor, Dios dice ahí, porque está escrito, sean santos porque yo soy santo. Él exige santidad. Él exige esta santidad. El sacerdote tenía que ponerse esta placa en la mitra o el turbante, como lo querramos mencionar. Esta placa iba ahí. La placa de oro fino decía santidad a Jehová. Allá en Éxodo capítulo 28, versículo 36 y 37 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová, en realce, que se notara, que todo mundo pudiera ver esto. Dice, y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Iba al frente. ¿Qué quiere decir esto? El sacerdote, cuando iba a entrar a la presencia de Dios, aparte de la ceremonia que hacía al lavar su cuerpo y ponerse la vestidura que tenía que vestir, él llevaba esta placa como de sello, diciendo santidad a Jehová. Él se merece esa santidad. Hoy nosotros somos santos porque Él es santo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Sean santos. ¿Por qué? ¿Por qué poner esta carga sobre nosotros? ¿Por qué privarnos de tantas cosas que son tan satisfactorias? ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios que es santo. Es santo. Y si usted lo quiere ver así, la santidad de Dios resulta terrible para el pecador. Terrible. Isaías lo entendió. Isaías dijo, ¡ay de mí! Acababa de ver cómo el rey, que era un ungido de Dios, no pudo acercarse a su presencia cuando él quería. Y ahora resulta que él tiene esta visión. Cuando muere el rey Usías, acababa de pasar por ese hecho traumático donde decían, oye, entonces no se juega con Dios. No es sencillo presentarse y decir, yo voy a hacerlo porque simplemente lo voy a hacer. Estamos delante de un Dios vivo y su santidad es tan perfecta que el rey murió herido de lepra. Así es de que cuando nosotros entendemos esto, cuando entendemos lo que entendió Isaías, que la santidad de Dios resulta terrible para el pecador no lo puede resistir. Y si usted puede pensar en esto, no sé si sea suficiente la comparación, pero usted puede pensar en el sol como algo bueno para nosotros. El sol está allí y nos produce energía, nos produce calor, nos produce luz. Es bueno, pero demasiado cerca nos destruye, porque nosotros no somos de la esencia del sol. Y entre más cerca de él, no se puede, se destruiría. Cualquier cuerpo que se acerque demasiado necesitaría ser de la misma esencia para poder estar cerca. Es la razón por que dice ahí, santidad a Jehová. Queremos ser santos como Él es santo, porque deseamos su presencia. Deseamos su presencia en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Pero cuidado, si nos llevamos la presencia de Dios y nosotros queremos vivir en pecado, esto va a terminar destruyéndonos.
Dios permita que solo destruya lo carnal en nosotros, que eso nos ayuda a alejarnos de todo aquello que a lo mejor a escondidas estamos haciendo, que a lo mejor nadie nos ve. Aquí estamos con una sonrisa y por dentro a lo mejor tenemos amargura. Aquí podemos estar presentes y por dentro estamos nosotros bien lejos. Ya nuestra mente no está aquí y ya dentro de poco estaremos nosotros lejos. Que no nos pase esto, que la santidad de Dios pueda ser imitada por cada uno de nosotros, porque al que ha sido limpio, entonces esto es su mayor anhelo, vivir en santidad. Si quieres que tu vida cambie, haz un cambio en tu vida y busca a Dios. Si queremos esto, es que yo la verdad no disfruto la vida como cristiano. Si usted tiene este caso, entonces será porque a lo mejor está teniendo algo que le impide disfrutar. Y esto se llama carnalidad, o se llama pecado, o se llama apatía, o cualquier otra cosa. Cuando alguien está sabido de lo que Dios ha ofrecido, el perdón de los pecados, una vida limpia, una vida renovada, entonces disfrutamos y es nuestro mayor anhelo estar sirviendo a nuestro Dios. Y hagamos de Dios nuestra prioridad, que en todas las cosas, en todo lugar, aunque estemos a solas, que sea como José, que diga, yo no puedo hacer esto, y a lo mejor la mujer le podría decir, pues que nadie nos ve, yo no puedo hacer esto porque peco contra Dios. Muy santurrón, no santurrón, santo, eso es lo que somos. Santurrón es alguien que delante de las personas trata de aparentar y a escondidas es más sucio que las personas que públicamente lo pueden hacer. Eso es santurrón. Santo es aquel que en público y en privado su deseo es Dios, su anhelo es Dios. Como decía, nada anhelo en este mundo. Fuera de ti no hay cosa que me llene. Fuera de ti no hay cosa que yo desee. Que ese sea nuestra prioridad, que podamos nosotros anhelar su reino, amar su palabra, adorarlo, servirlo todo el tiempo. Dios permita que esto sea en cada uno de nosotros. Y si nosotros logramos esto, si esto está en nuestras vidas, créalo que esa lista larga de cosas que hay que quitar se van a ir desapareciendo. Porque ahorita está usted adicto. Somos adictos a muchas cosas. Al chisme, al resentimiento, al odio, a la crítica. De verdad, entre más conozcamos esto, entre más querramos acercarnos a la santidad de Dios, todo eso se va a ir eliminando. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.